Existe una frase que siempre me ha conmovido profundamente y es que la fe nos permite mirar más allá de lo visible, abrazar lo que parece inalcanzable y por eso tiene el poder de transformar lo imposible en realidad. Cuando hablamos de la dimensión espiritual de la vida, cuando tocamos el tema de Dios, de la fe, de la trascendencia, creo que lo primero que necesitamos es una actitud de profundo respeto. Respeto hacia quienes han encontrado en la fe un refugio, una brújula, un sentido que ordena el caos, pero también respeto hacia quienes no creen, hacia quienes buscan por otros caminos o hacia quienes todavía están buscando sin saber bien dónde. No se trata de repetir oraciones mecánicamente ni de cumplir rituales por obligación. Se trata de entender qué imagen de Dios habita en ti, porque esa imagen determina cómo vives, cómo amas, cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Si miramos el ejemplo de Jesucristo, independientemente de nuestras creencias personales, encontramos algo extraordinario. Jesús no vino a hablarnos de un Dios lejano, inaccesible. No nos presentó a un juez implacable que lleva un registro de nuestros errores para condenarnos eternamente. Todo lo contrario, nos habló de un Padre amoroso, cercano, que nos conoce en lo más profundo, que nos ama sin condiciones, que no necesita que seamos perfectos para abrazarnos. Hay una parábola que ilustra esto de una manera tan poderosa que cada vez que la escucho me estremece. Es la historia del hijo pródigo. Imagina a un joven, lleno de inquietud, de rebeldía tal vez, que un día le dice a su padre algo que en aquella época era profundamente hiriente. Padre, dame ahora mismo la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, estoy cansado de esperar a que mueras, dame mi dinero y déjame ir. Y antes de continuar con esta reflexión, quiero hacerte una invitación. Me encantaría que me dejaras en los comentarios dónde encuentras tú la fuerza de la fe en tu vida. Puede ser en un momento difícil, en una experiencia especial o en esos instantes de silencio donde sientes que no estás solo. Tus palabras pueden ser un regalo para otros que hoy necesitan esperanza. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal para que sigamos caminando juntos en este viaje de confianza, amor y crecimiento interior. Ahora sí continuamos. Volvamos a la historia del hijo pródigo para ver cómo el amor y la fe se revelan de manera extraordinaria, incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué hace el padre? No lo reprende, no lo castiga, no le grita, no le recuerda todo lo que ha hecho por él. Simplemente le entrega lo que pide y lo deja ir. Porque el amor verdadero no retiene, el amor verdadero respeta la libertad incluso cuando esa libertad conduce al error. El hijo se marcha y hace exactamente lo que muchos harían con esa edad y esa libertad recién conquistada. Lo gasta todo, lo malgasta, lo pierde. Vive sin medida, sin conciencia, sin rumbo. Y llega un momento en que se encuentra en la peor de las situaciones. No tiene nada, está solo, hambriento, desesperado. Tan desesperado que termina cuidando cerdos, algo que para un judío de esa época era lo más bajo, lo más humillante. Y ve que esos cerdos comen mejor que él. Entonces algo se mueve dentro de él, pero no es un despertar espiritual, no es amor, no es arrepentimiento profundo todavía, es simple necesidad. Piensa en casa de mi padre, hasta los sirvientes tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Iré a mi padre, le diré qué pecado y le pediré que me acepte aunque sea como uno de sus empleados. Y emprende el regreso. Imagina ese camino lleno de vergüenza, de miedo, de incertidumbre. No sabe qué le espera, solo sabe que no puede caer más bajo. Pero ahora viene lo más importante de toda la historia. Cuando el hijo todavía está lejos, cuando apenas se distingue su figura en el horizonte, el padre lo reconoce. Porque el padre llevaba días, meses, tal vez años saliendo cada tarde al camino esperando, mirando a lo lejos por si acaso hoy era el día en que su hijo volvía. Y cuando lo ve, el padre no espera a que llegue. Un hombre mayor, un hombre de posición, corriendo por el camino delante de todos, corre hacia su hijo, lo abraza, llora sobre él. Y el hijo intenta decir su discurso ensayado. Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera lo deja terminar. Le pone su mejor túnica, le coloca un anillo en el dedo, que en aquella cultura significaba autoridad, pertenencia, dignidad plena. Ordena preparar una fiesta, matar el mejor becerro, celebrar a lo grande. ¿Dónde está el castigo? ¿Dónde está el reproche? ¿Dónde están las condiciones? En ninguna parte. Solo hay amor, solo hay abrazo, hay restauración inmediata. Porque ese Padre representa a Dios. Y Dios no espera a que merezcamos su amor para dárnoslo. No nos ama porque seamos buenos, nos ama porque es bueno. No nos acepta cuando cambiamos, nos acepta para que podamos cambiar el problema. Muchas personas, demasiadas personas, viven con una imagen completamente distorsionada de Dios. Han crecido escuchando que Dios es severo, exigente, que está anotando cada error, cada pensamiento impuro, cada palabra incorrecta, que si no cumples con ciertos requisitos, si no rezas de cierta manera, si no vas a cierto lugar, si no sigues ciertas normas al pie de la letra, serás rechazado, condenado, apartado para siempre. Esa imagen de Dios genera miedo. Y el miedo no puede convivir con el amor verdadero. Donde hay miedo hay control, hay sometimiento, culpa. Pero donde hay amor verdadero hay libertad, hay confianza, hay paz. La espiritualidad auténtica no nace del terror al castigo, nace de la confianza en un amor que nunca falla. Por eso es tan importante revisar qué concepto llevamos dentro. Porque si tu Dios es un juez implacable, vivirás en constante ansiedad. Si tu Dios es un vigilante que todo lo critica, nunca te sentirás suficiente. Pero si tu Dios es un Padre amoroso que te conoce y te abraza tal como eres, entonces tu vida se transforma. Entonces puedes respirar, puedes soltar la culpa, puedes empezar a vivir desde el amor y no desde el miedo. La fe verdadera no es temer a Dios, es confiar en Él, saber que incluso cuando todo se derrumba, cuando los caminos se cierran, cuando parece que no hay salida, hay una fuerza mayor que nos sostiene. Hay un amor que no nos abandona. Hay una presencia que camina con nosotros aunque no la veamos. Y esa fe, esa confianza profunda, tiene un poder inmenso. No porque sea mágica, sino porque cambia nuestra percepción, nuestra actitud, nuestra energía. Cuando crees que algo es posible, tu mente empieza a buscar soluciones en lugar de quedarse paralizada en el problema. Cuando confías en que serás guiado, tomas decisiones con más claridad. Cuando sabes que no estás solo, enfrentas las dificultades con más valentía. Pero la fe no es solo creer que Dios existe. La fe es vivir como si ese Dios realmente te amara, te cuidara, te guiara. Es soltar el control obsesivo, dejar de aferrarte con desesperación, confiar en que hay un propósito mayor, incluso cuando no lo comprendes. Y eso, créeme, es uno de los actos más difíciles y más liberadores que puedes hacer, porque nosotros estamos programados para controlar, para anticipar, para protegernos. Y la fe te pide lo contrario, te pide que sueltes, que confíes, no desde la resignación pasiva, sino desde la confianza activa. Es decir, hago lo que me corresponde, actúo con responsabilidad, doy lo mejor de mí, pero luego suelto el resultado. Lo pongo en manos de algo más grande que yo. Cuando logras vivir desde ahí, algo cambia profundamente. Dejas de cargar con el peso de tener que resolverlo todo tú solo. Dejas de angustiarte por cosas que no puedes controlar. Empiezas a moverte con más fluidez, con más paz, con más confianza. Y curiosamente, desde ese estado, las cosas empiezan a fluir de maneras que nunca hubieras imaginado. Eso no significa que no habrá dificultades. Significa que las enfrentarás de otra manera, con una fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas, porque tu paz ya no está en lo que ocurre afuera, está en lo que sostiene tu vida desde adentro. Ahora bien, hablemos de algo que está muy relacionado con la fe y que muchas veces se confunde. La diferencia entre el ego y el alma, porque no es lo mismo actuar desde el ego que actuar desde el alma. Y comprender esta diferencia puede cambiar por completo tu experiencia de vida. El ego es esa parte de nosotros que necesita validación externa, que compara, que compite,
que se siente amenazada cuando otros brillan. El ego vive en el miedo, en la carencia, en la necesidad de demostrar. Siempre está preocupado por cómo me ven. ¿Qué dirán? Si soy suficiente, si soy mejor que otro. El ego construye muros, separa, juzga, critica. El alma, en cambio, es esa parte profunda que sabe quién eres realmente. El alma no necesita demostrar nada porque ya sabe su valor. El alma no compite porque comprende que cada ser tiene su propio camino. El alma conecta, une, perdona. El alma vive en la abundancia, en la gratitud, en la paz. Cuando vives desde el ego puedes tener muchas cosas, mucho éxito externo, mucho reconocimiento, pero por dentro siempre hay un vacío. Porque el ego nunca está satisfecho, siempre quiere más dinero, más atención, más control. Y aunque lo consigas, nunca es suficiente. Pero cuando empiezas a vivir desde el alma, aunque tengas poco en lo material, hay una plenitud que no se puede comprar. Hay un gozo que no depende de lo externo. Hay una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Porque el alma está conectada con algo eterno, con algo infinito, con Dios. Y aquí viene algo hermoso. Cuando vives desde el alma, automáticamente empiezas a mirar a los demás de otra manera. Ya no son competencia o una amenaza, no son extraños. Son hermanos, son compañeros de camino, son reflejos de esa misma esencia divina que habita en ti. Por eso Jesús nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No como un mandamiento moral vacío, sino como una verdad profunda. En el fondo todos somos uno. Todos venimos de la misma fuente, todos vamos hacia el mismo destino. Y cuando comprendes eso, el amor deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural. La felicidad verdadera, esa que permanece, que no se desvanece con las circunstancias, siempre es compartida. Nunca es egoísta, porque la felicidad que viene del ego es pasajera, depende de conseguir, de acumular, de retener, pero la felicidad del alma viene de dar, de compartir, de amar sin esperar nada a cambio. Hay una frase que me encanta. El gozo del corazón es muy diferente al placer de los sentidos. El placer es momentáneo, superficial, necesita estímulos constantes. El gozo es profundo, duradero, nace de dentro. Puedes sentir gozo en medio de la sencillez, en medio del silencio, en medio de un abrazo sincero, cuando tu corazón se abre, cuando miras al otro no como alguien de quien obtener algo, sino como alguien a quien amar, se activa un poder sanador increíble. Porque amar sana, perdonar sana, servir sana, todo lo que viene del alma tiene poder sanador. Pero claro, todo esto puede sonar muy bonito, muy inspirador, pero también muy lejano, como si fuera algo que solo logran los santos, los iluminados, las personas especiales. Y no es así, esto está al alcance de todos. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de darte cuenta cuando estás actuando desde el ego y elegir volver al alma. A veces es tan simple como hacer una pausa, respirar, preguntarte desde dónde estoy actuando ahora, desde el miedo o desde el amor, desde la necesidad de tener razón o desde el deseo de comprender, desde el orgullo o desde la humildad, y poco a poco, con práctica, con paciencia, con pasión hacia ti mismo, empiezas a vivir más desde el alma y menos desde el ego. Y tu vida cambia, tus relaciones cambian, paz interior cambia. Ahora quiero hablarte de algo que tiene una base científica muy sólida y que está directamente relacionado con lo que venimos hablando. No es un tema místico ni esotérico, es neurociencia pura. Cada palabra que dices, cada palabra que escuchas, cada palabra que te repites internamente tiene un impacto directo en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu estado emocional. Cuando alguien te dice algo hiriente, no solo duele emocionalmente. Tu cuerpo reacciona de manera física. Se activa la amígdala, es el centro del miedo en el cerebro. Se libera cortisol, la hormona del estrés. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu sistema digestivo se bloquea. Todo eso por unas palabras. Pero lo mismo ocurre en sentido contrario. Cuando recibes palabras de aliento, de amor, tu cerebro libera dopamina, oxitocina, serotonina. Te sientes bien, te relajas, tu sistema inmunológico se fortalece, tu capacidad de pensar con claridad aumenta.
Esto no es sugestión, es biología. Las palabras activan circuitos neuronales específicos y dependiendo del tipo de palabra que uses, estarás construyendo ciertos caminos en tu cerebro o destruyendo otros. Por eso es tan importante cuidar lo que dices, pero sobre todo cuidar lo que te dices a ti mismo. Porque el diálogo interno es implacable, nunca se detiene. Todo el día tu mente está hablándote y muchas veces lo que te dice es brutal. Eres un fracaso, no sirves para nada, siempre te equivocas, nadie te valora, nunca vas a lograrlo. ¿Te imaginas si le hablaras así a un niño pequeño? Sería devastador, pero te lo dices a ti y lo normalizas. Y lo peor es que esas palabras no se quedan en el aire, se graban en tu sistema nervioso, se convierten en creencias. Y esas creencias determinan cómo te comportas, qué decisiones tomas, qué oportunidades ves o dejas pasar, porque tu cerebro funciona como un filtro. Si tú constantemente repites que no eres capaz, tu cerebro buscará evidencias que confirmen esa idea. Se llama sesgo de confirmación. Y así te pierdes de todo lo bueno que también está pasando, de todos los logros que sí has tenido, las veces que sí pudiste. Por eso cambiar el lenguaje interno no es un ejercicio superficial de pensamiento positivo vacío. Es una herramienta de transformación profunda. Porque cuando cambias las palabras que usas, cambias los circuitos que activas. Y cuando cambias los circuitos, cambias las emociones. Y cuando cambias las emociones, cambias las acciones. Y cuando cambias las acciones, imagina que en lugar de decirte soy un desastre, te dijeras estoy aprendiendo. Imagina que en lugar de pensar nunca voy a lograrlo, te preguntaras qué necesito para acercarme un poco más. ¿Ves la diferencia? No estás negando la realidad, no estás mintiendo. Simplemente estás cambiando el enfoque. Estás pasando del juicio a la posibilidad. Y esto tiene todo que ver con la fe, porque la fe también se construye con palabras. Cuando dices con convicción Dios está conmigo, no estoy solo, todo va a estar bien, no solo te estás consolando emocionalmente. Estás activando una red neuronal que te conecta con la esperanza, con la confianza, con la calma, enviando señales a tu cuerpo que le dicen puedes relajarte, estás a salvo, hay algo más grande que te sostiene. Por eso en todas las tradiciones espirituales existe la oración, el mantra, la afirmación. Porque repetir palabras sagradas, palabras de poder, palabras de amor, tiene un efecto real en tu estado interno. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu cerebro las procesa, las integra, las convierte en química, en emoción, en acción. Ahora bien, no significa que debamos negar el dolor o fingir que todo está bien cuando no lo está. Esa sería una espiritualidad superficial y peligrosa. Lo que significa es que incluso en medio del dolor, incluso cuando las cosas están difíciles, podemos elegir cómo nos hablamos. Podemos elegir si nos hundimos en la desesperación, si nos sostenemos en la confianza. Porque una cosa es sentir tristeza, que es legítima, natural, incluso. Y otra cosa es instalarse en la identidad de víctima, de persona derrotada, de alguien a quien la vida siempre le sale mal. Esa identidad se construye con palabras. Y se puede deconstruir también con palabras. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver con la tendencia natural del cerebro. Y es que nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para detectar peligros. Nuestros ancestros sobrevivieron no porque fueran optimistas, sino porque eran cautelosos. El que escuchaba un ruido en el bosque y pensaba ¡ay, qué lindo! Debe ser un animalito, probablemente no vivió para contarlo. El que escuchaba el mismo ruido y pensaba peligro, mejor me alejo, ese sí sobrevivió. Entonces heredamos un cerebro con un sesgo hacia lo negativo. Un cerebro que presta más atención a lo que está mal que a lo que está bien. Que recuerda más vívidamente las experiencias dolorosas que las agradables. Que anticipa problemas incluso cuando no hay señales reales de peligro. Mecanismo fue útil durante miles de años. Pero hoy, en un mundo donde la mayoría de nosotros no enfrenta depredadores ni amenazas de supervivencia inmediata, ese mismo mecanismo se vuelve una fuente constante de ansiedad, porque la mente sigue buscando peligros.
y cuando no encuentra leones, encuentra otras cosas. Encuentra el qué dirán, el miedo al rechazo, la preocupación por el futuro, el remordimiento por el pasado, y así vive mucha gente, en un estado de alerta permanente que no corresponde con la realidad presente. El cuerpo está en modo supervivencia, aunque no haya nada que amenace realmente tu vida, y ese estado crónico de estrés tiene consecuencias graves. Enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos, problemas de sueño, debilitamiento del sistema inmunológico, ansiedad, depresión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esa tendencia natural hacia lo negativo? Primero conociéndola, dándote cuenta de que no eres tú, es tu cerebro funcionando en piloto automático. Segundo, entrenando conscientemente la mente para que también vea lo bueno, lo bello, y aquí entra una práctica que parece simple, pero que tiene un poder transformador inmenso. La gratitud. La gratitud no es decir gracias de manera mecánica. La gratitud es detenerte conscientemente a reconocer lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que sí está bien. Es entrenar tu atención para que no se quede solo en lo negativo, porque resulta que cuando practicas la gratitud de forma regular, activas regiones del cerebro asociadas con el bienestar, la empatía social. Empiezas a liberar más serotonina y dopamina de manera natural. Tu sistema nervioso se regula, tu perspectiva cambia. Trata de negar los problemas. Se trata de no dejar que los problemas sean lo único que ves. Porque siempre, incluso en los momentos más oscuros, hay algo por lo que estar agradecido. Aunque sea el simple hecho de estar vivo, de poder respirar, de tener un nuevo día para intentarlo de nuevo. Y cuando empiezas a vivir desde la gratitud, algo mágico ocurre. Empiezas a atraer más cosas buenas, no porque la gratitud sea un imán místico, sino porque cuando estás agradecido prestas más atención a lo positivo. Y lo que ves crece. Lo que alimentas con tu atención se expande. Entonces, si alimentas constantemente el miedo, la queja, la insatisfacción, crecerá en tu experiencia. Pero si alimentas la gratitud, la esperanza, el amor, eso también crecerá. Es una ley mental, emocional y espiritual. Ahora hablemos de algo que causa mucho sufrimiento innecesario. La confusión entre culpa y responsabilidad, porque no es lo mismo. La responsabilidad te dice cometí un error, puedo aprender de esto, puedo reparar si es posible, puedo hacerlo mejor la próxima vez. La responsabilidad mira hacia adelante. La culpa, en cambio, te dice soy malo, no tengo perdón, merezco sufrir. La culpa mira hacia atrás con odio, castigo, con condena. La culpa no busca reparar, busca castigar, y ese castigo nunca termina porque el ego encuentra cierto placer retorcido en mantenerte atrapado en ella. Porque mientras estés identificado con la culpa, el ego sigue teniendo control. Sigue siendo el protagonista de tu historia como víctima de ti mismo. Pero si sueltas la culpa, si la transformas en aprendizaje, el ego pierde poder. Y por eso se resiste tanto. Personas viven años, décadas incluso, cargando culpas por errores del pasado. Errores que ya no se pueden cambiar, que ya ocurrieron, que forman parte de una versión de ti que ya no existe. Porque tú no eres la misma persona que eras hace 5 años, ni siquiera hace 1 año. Has cambiado, has crecido, has aprendido. Entonces, ¿por qué sigues castigándote por algo que hizo alguien que ya no eres? ¿Por qué te niegas el perdón que tan fácilmente le darías a otra persona? Porque si un amigo tuyo viniera y te dijera cometí este error, me siento terrible, probablemente le dirías todos nos equivocamos, lo importante es aprender, eres mucho más que ese error, contigo no tienes esa compasión, contigo eres implacable, contigo eres el juez más severo. Y eso no es virtud, eso es crueldad disfrazada de conciencia moral. El verdadero arrepentimiento no te hunde, te levanta. El verdadero arrepentimiento dice reconozco que me equivoqué, me duele haber causado daño, voy a hacer todo lo posible por repararlo si puedo y voy a asegurarme de no repetirlo. Eso es madurez espiritual, eso es crecimiento. Pero la culpa tóxica dice no merezco estar bien, no merezco ser feliz, no merezco amor, y desde ahí no puedes crecer.
Desde ahí solo puedes encogerte, esconderte, autodestruirte lentamente. Por eso perdonarte a ti mismo es uno de los actos más importantes y más difíciles que puedes hacer, porque requiere soltar la idea de que tienes que ser perfecto. Requiere aceptar tu humanidad, tus limitaciones, tus errores. Requiere mirarte con los mismos ojos con los que Dios te mira, con amor, con compasión, con esperanza. Y cuando logras perdonarte, algo se libera. Una energía que estaba atrapada en el pasado ahora puede fluir hacia el presente, hacia el futuro. Puedes volver a respirar profundo, puedes volver a mirarte al espejo sin odio, puedes volver a intentarlo. Ahora hablemos del perdón hacia otros, porque este es otro territorio donde mucha gente se queda atascada. Perdonar no significa olvidar, no significa justificar lo que te hicieron, no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdonar es soltar el peso del rencor, porque ese peso te está haciendo daño a ti. Hay una frase que dice: guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y es exactamente así. El otro puede estar tranquilo, puede haber seguido con su vida, puede ni siquiera recordar lo que pasó. Pero tú sigues ahí, rumiando el dolor, reviviendo la ofensa, alimentando la herida. Y cada vez que lo haces, tu cuerpo reacciona como si estuviera pasando de nuevo. Se eleva tu presión arterial, se tensan tus músculos, se altera tu química interna. Literalmente te estás enfermando por no soltar. Entonces perdonar no es un favor que le haces al otro. Es un regalo que te das a ti mismo, es decidir que esa persona ya no tendrá más poder sobre tu paz, sobre tu presente, sobre tu vida. Y no es fácil, no lo voy a minimizar. Hay heridas profundas, traiciones dolorosas, daños que marcaron tu historia, y no se trata de perdonar en un instante como si nada hubiera pasado. Se trata de comenzar el proceso, de tomar la decisión de soltar poco a poco. A veces el perdón empieza simplemente con la intención, con decir: todavía no puedo perdonar completamente, pero quiero poder hacerlo. Quiero liberarme de este peso. Y esa intención ya es un paso enorme, porque el perdón es un camino, no un evento único. Es algo que a veces tienes que elegir una y otra vez. Perdonas hoy, mañana vuelve el recuerdo y tienes que volver a soltar, y está bien, es parte del proceso. Lo importante es que no te instales en el resentimiento, que no hagas de la herida tu identidad, porque si te identificas con el dolor, si te conviertes en la persona a la que traicionaron, a la que abandonaron, la que hirieron, entonces esa herida se vuelve tu prisión. Pero cuando perdonas, cuando sueltas, recuperas tu libertad, eras tu poder. Ya no eres víctima de lo que pasó. Eres alguien que vivió algo doloroso, lo procesó, aprendió de ello y decidió seguir adelante más fuerte, más sabio, más libre. Y hay algo hermoso que ocurre cuando perdonas de verdad. Empiezas a ver al otro de manera diferente. No como un monstruo, sino como un ser humano imperfecto, herido, también limitado, confundido. No justificas lo que hizo, pero comprendes que actuó desde su propio dolor, desde su propia inconsciencia, y esa comprensión no debilita tu posición, la fortalece, porque ya no necesitas que el otro cambie para estar bien tú. Ya no necesitas una disculpa, ni un reconocimiento, ni una reparación externa. Tú ya estás en paz. Y esa paz es tuya, nadie te la puede quitar. Déjame ahora hablarte de algo que observo mucho en mi trabajo y que genera un desgaste silencioso tremendo. Personas que dan y dan y dan, que cuidan de todos, que sostienen a su familia, que están siempre disponibles, siempre dispuestos, siempre presentes, pero que nunca se dan nada a sí mismos. Y cuando digo nada, es literal. No se dan tiempo, no se dan permiso para descansar, espacio para sentir, no se dan el derecho a decir: no, estoy cansado. Porque creen, de manera consciente o inconsciente, que cuidarse es egoísta, que pensar en ellos mismos es abandonar a los demás. Y eso no solo es falso, es peligroso, porque nadie puede dar desde el vacío. Nadie puede sostener a otros si está completamente desgastado, como pretender llenar vasos ajenos con una jarra que está completamente seca. Y lo que pasa es que esa persona empieza a acumular tensión, frustración,
Y esa tensión no desaparece porque la ignores. Al contrario, se va acumulando hasta que explota, muchas veces donde más duele. Con los hijos, con la pareja, con las personas que más amas. Porque ahí es donde bajas la guardia, donde ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Entonces gritas cuando no querías gritar. Te irritas por cosas pequeñas, en el baño escondiéndote porque no quieres que nadie te vea vulnerable. Y después viene la culpa. ¿Cómo es posible que yo que doy tanto esté tan agotado, tan enojado, tan vacío? La respuesta es simple. Porque has estado dando desde la depleción, no desde la abundancia. Porque te has olvidado de ti en el proceso. Porque no has comprendido que cuidarte no es un lujo, es una responsabilidad, la base desde la cual puedes cuidar verdaderamente a otros. Cuidarse no es ser egoísta. Cuidarse es honrar el regalo de la vida que has recibido. Es reconocer que tú también importas, que tu bienestar también es valioso, que tu paz también es sagrada. Cuidarse no significa abandonar a nadie. Significa establecer límites sanos. Significa aprender a decir no cuando es necesario, a darte permiso para descansar sin